Gracias. Buenos días, señora consejera. La verdad es que dentro de lo malo ha salido usted bien parada, especialmente la consejería, especialmente en todo lo relacionado con el ámbito de la universidad. Yo creo que el problema real no es solamente de la propia consejería, sino que el problema real, y me van a entender todos los que están aquí, es de planificación a nivel de gobierno. Y se lo voy a decir de forma clara. No podemos, entre comillas, predicar de que estamos haciendo un presupuesto a nivel alto en políticas sociales cuando realmente todos coincidimos y cada sesión, yo personalmente no voy a cansar de decirlo, la mejor política social es la creación de empleo estable y de calidad. Yo creo que existe un problema de planificación en cuanto a las consejerías del Gobierno de Aragón, y se lo digo así de claro. Y naturalmente el Gobierno de Aragón, el equipo de gobierno, es autónomo para hacer una diversificación, una estructuración clara, ¿no? Pero claro, cuando vemos una reducción del 6% en la Consejería de Economía, Industria y Empleo, en donde hay institutos y órganos, parques tecnológicos, Hualca, por ejemplo, que están allí, tenemos unos institutos que están aquí, otros están en la universidad, estaba en educación y ahora la metemos aquí. Nosotros creemos que existe un problema de estructuración importante de cara a poner de acorde o a poner todo el énfasis en lo que creo que es el objetivo que todos tenemos, que es la creación de empleo de calidad y estable. A partir de ahí, pues si vamos a lo que es la reducción en industria y energía, y ahora me ciño el porqué de la transferencia hacia estos resultados, menos 17%, comercio, menos 37%, turismo, menos 39%, desarrollo agroalimentario, menos 8%. De nada, personalmente, me sirve que exista un más 4% cuando justificamos en que a lo mejor hemos subido un más 250.000 euros en lo que es el aporte a los institutos tecnológicos. Y digo ¿por qué? Porque más 250.000 euros, sin ir más lejos, yo soy de Monzón, en Huesca. El plan director del Castillo de Monzón vale 240.000 euros. Quiero decir que está muy bien, hemos subido 250.000 euros, pero ¿ustedes creen que en el mundo del I+D+I esa cantidad es notable para intentar aplicar políticas que desarrollen el I+D+I o los propios institutos tecnológicos o parques científicos? Y vuelvo a decir que hay algunos que están en economía, industria y empleo, otros están aquí, otros organismos ligan. Yo creo que existe un problema de estructuración importante para aplicar el vector a nivel de potencia fuerte y que se pueda desarrollar en la sociedad para que llegue a las familias, para que llegue a las empresas, el I+D+I, para que llegue a la propia administración. Importante. Punto número 2. No tenemos una estrategia clara a nivel de gobierno. La estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento, por lo menos hasta el momento había una. Pero es que hablábamos el otro día con la consejera de Economía, Industria y Empleo que no existía tal estrategia y, sin embargo, vemos los documentos y se hace referencia a esa estrategia. ¿Qué estrategia global tiene el Gobierno para intentar basar los objetivos generales que son los de la creación de empleo de calidad y estable? No existe. Luego sí, si vamos a cada ámbito, tenemos la estrategia de Aragón digital, la RIS 3, tenemos... Está bien, pero todo eso se tiene que fundamentar en una política de gobierno para intentar incidir en el objetivo general, que es la creación de empleo estable y de calidad. Y a partir de ahí, pues bueno, la verdad es que nos perdemos en el sentido en que en el tema de la universidad, perfecto, las cosas hay que decirlas. La verdad es que ha habido un aumento importante, han cerrado ustedes la financiación básica, hay que decirlo. Pero como muy bien decía usted, el 90% de su consejería es la universidad y el 10%, son palabras textuales que repite usted, y además que tiene razón, no le incrimino nada, el 10% es I+D+I. El Grupo Parlamentario Aragonés quiere dejar claro que el actual Gobierno ha dejado pasar una oportunidad histórica para apostar de forma decidida por el I+D+I. Y vuelvo a decir, se lo dije el otro día a la señora Gastón, si no es culpa suya. No es culpa suya. Si estoy seguro de que usted habrá querido aumentar un más 20, un más 30, un más 40%, que eso sí que sería un más 20, un más 30, eso sí que sería apostar de verdad por el I+D+I. Pero es que sin querer el Gobierno se está cargando los pilares estratégicos de Aragón. Agricultura, menos 8. Industria, menos 17. Sí, que los números son exactos, Los números son exactos, quiero decir. Logística. Menos mal que el Zaragoza Logistics Center se ha protegido en parte, menos mal. Es que a partir de ahí, vamos, turismo, menos 39%. I+D+I,
suerte que es un más 3%, más 4%. No es una apuesta decidida. La internacionalización que comentaba usted a partir del ITA, menos 17%. Comercio exterior, menos 15%. Y vuelvo a decir una cosa, y que quede clara, el Gobierno de Aragón no es el que tiene que crear empleo. El Gobierno de Aragón, igual que el Gobierno de España, la Unión Europea, debe aplicar políticas que reactiven la economía para que todo lo que hagamos llegue a la sociedad, llegue a las familias, llegue al tejido productivo, llegue a las empresas y llegue incluso a la propia administración, en el tema de la administración electrónica, que está muy bien que se continúe con el tema de banda ancha. O por citar un ejemplo, hemos reducido en un 50% lo que es el programa abierto a nivel de lo Open Data que se hacía en legislaturas anteriores. Se ha reducido a la mitad, que como ustedes saben, el modelo es un modelo de gobierno que incorpora todos los pilares fundamentales, como puede ser el de transparencia, el de participación. Se ha reducido un 50%. Yo lo quiero dejar ahí. Creo que es algo en el que también hay que intentar, de alguna manera, aplicar políticas que potencien todo lo que es gobierno abierto, y más aún hoy en día. Pero bueno, simplemente es por puntualizarle un pequeño ápice a nivel constructivo. El Grupo Parlamentario Aragonés quiere dejar claro que se ha perdido una oportunidad histórica para invertir por el I+D+I. Por favor, hágaselo llegar no solo al señor Ramal, al señor Gimeno. Porque, de verdad, que se nos llena la boca en ese sentido de que queremos crear empleo, que sea estable, que sea de calidad. Pero es que luego vemos esos aportes de más 100.000, más 200.000, y de verdad, que estoy seguro de que usted quiere que sea más, estoy seguro, pero que nosotros consideramos que es irrisorio. Y de verdad, de cara a próximos presupuestos, y naturalmente ya sabe que yo siempre le hablo en tono constructivo, si quieren decir que se apuesta por el I+D+I, se tiene que hacer con fuerza, porque como usted sabe, cualquier apreciación de 1 o 2 millones de euros puede hacer que un presupuesto varíe 3-4% arriba, 3-4% abajo. Y vuelvo a decir, cualquier compra de material en el mundo de la innovación, de la investigación y el desarrollo tecnológico, si cualquier compra de material puede ser de 15, de 20, de 30.000 euros. Por eso, ¿que usted defiende que en el tema de la universidad se ha hecho un esfuerzo importante? Sí. Correcto. Hay que decirlo. Han hecho avances importantes en el 90% de su consejería, pero en el otro 10%, que es uno de los pilares fundamentales, la verdad es que hemos avanzado poco. Hemos avanzado poco, sabiendo que a los ciudadanos se les ha aumentado de forma importante los impuestos, sabiendo que el presupuesto del Gobierno de Aragón va a tener un mayor número de ingresos y sabiendo que, por tanto, no han tenido que pasar por una situación anterior bastante complicada y compleja, era una oportunidad histórica para intentar avanzar en todo lo que es el I+D+I. Y estos presupuestos, por mucho que la gente esté empeñada a defenderlos, no potencian, no crean empleo y no reactivan la economía. Y no pasa nada, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hemos querido defender otro tipo de políticas sociales, sí, pero vuelvo a decir lo mismo, igual que dije el otro día en la PNL de pobreza energética y vulnerabilidad energética. De nada sirve dar bonos sociales si la gente no tiene o no atajamos el primer problema, que es el primer problema en casi todos los sitios, que es la creación de empleo. Y a partir de ahí es otro consejo constructivo que les damos del Grupo Parlamentario Aragonés, y vuelvo a decir que no le digo en tono ni despectivo ni crítico destructivo, es que si quieren decir que apuestan por el I+D+I, háganlo de verdad y háganlo con partidas importantes, como pasan en otras partidas y en otras consejerías de aumentos importantes. Y potencien el CITA, y potencien el ITA, y potencien como lo están haciendo de forma importante, pero de verdad. Y a partir de ahí también potencien la innovación de verdad. Y lo último, de cara a la transferencia de resultados. De verdad, se puede incidir muchísimo más en los diferentes organismos, porque si luego metemos dinero en la universidad, metemos dinero en los diferentes másters, pero cuando esa gente sale no se puede aplicar a la vida real, la verdad es que hemos puesto base aquí, pero luego en lo que puede ser el tejido social y el tejido productivo de las empresas, el I+D+I, nosotros por lo menos creemos que se podría haber apostado de una forma más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Por el Grupo Parlamentario.